Bien, les recuerdo que estoy grabando la clase para que ustedes después puedan mirarla tranquilamente o para aquellos sus compañeros que no han podido asistir a la clase, que después lo voy a subir a de modo, por supuesto, como siempre. La idea es que, bueno, ustedes puedan tener otra forma más de poder acceder al conocimiento. Bueno, chiquitos, a ver, vamos a empezar. Terminamos el trabajo práctico anterior, que eso es lo que tuvimos, es lo que hice, fue darle fin ya al trabajo sobre nación, nacionalismos y Estado, y ya empezamos con un nuevo trabajo práctico, que es el trabajo práctico sobre gobierno. ¿Está? Y para eso habilitamos dos consignas, digo, denme un segundito. Habilitamos dos consignas que fueron, ya les digo, no, cuatro consignas. ¿Qué se entiende por gobierno? ¿Cuáles son los elementos que limitan el accionar del gobierno? ¿Cuáles son las características que debe tener el gobernante? Y la etapa de Pericles. Y bueno, eso es una anécdota más que algo puntual que vayamos a ver. Bueno, a ver, mis chiquitos, vamos a empezar. A ver, ¿hay alguna pregunta que haya quedado colgado del trabajo práctico anterior? No, yo ¿Algo no que no se entendí haya ninguna. entendido? ¿Algo que No, quieren profe. que repasemos? Yo no. Bueno, fantástico. Bueno, a ver, vamos a tomar acá el principio básico por el cual vamos a ir diferenciando una cosa. Hasta la clase pasada vinimos hablando de esta idea del Estado. Y hablamos que el Estado era una estructura de poder que va a controlar un territorio y una población determinada, que para eso va a imponer una ley, va a crear instituciones como el ejército, la policía, este, la justicia, la salud, educación, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer es imponer el Estado sobre ese territorio y esa población un orden. Y ese orden está entendido en función de lo que la ley dictamina. Entonces estuvimos hablando de la idea del Estado y estuvimos hablando y después fuimos profundizando un poquito más, encarando la idea de esto de la nacionalidad, que una cosa es tener la nacionalidad de otro país y otra cosa es tener la identidad de ese otro país. Bueno, justamente la Argentina tiene una identidad nacional muy particular y la idea es que justamente, digamos, el Estado argentino fue dándole forma, entre comillas, forma, a través de la educación, el ejército, le fue dando forma a eso que nosotros entendemos como ser argentino. Y que ser argentino nos agrupaba, habíamos hablado también, es decir, nos identifica, nos agrupa, pero a la vez nos diferencia, porque como tenemos el ser argentino, también tenemos el ser chileno, el ser peruano, el ser norteamericano, el ser japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros claramente estamos identificados en un colectivo, es decir, en un grupo o colectivo, que le damos el nombre de justamente identidad nacional. Les recuerdo, y hablamos de ejemplos puntuales, de aquellos casos en que, por ejemplo, tengo un conocido que vivió toda su vida acá, prácticamente desde muy chiquito hasta acá, pero él nació en los Estados Unidos, entonces él tiene nacionalidad norteamericana, pero no habla inglés, no tiene ni idea qué es lo que pasa allá. De hecho, no volvió nunca más en su vida, ya pasaron casi 40 años desde que él estuvo allá y se volvió. Es decir, no fue a la escuela allá, fue a la escuela acá, y él prácticamente él es 100% argentino, culturalmente hablando, de padres argentinos y toda la historieta. Pero él, legalmente hablando, es un extranjero en nuestro país que, digamos, tiene documento norteamericano. Pero eso no lo hace culturalmente norteamericano, lo hace legalmente norteamericano. Bueno, y ahí está la cuestión, y ahí empezamos a jugar nosotros a ver si es o no es, qué sé yo. El trabajo práctico de ahora apunta a otra cuestión, apunta a la cuestión del gobierno. ¿Y qué entendemos nosotros por gobierno acá? ¿Gobierno y Estado son lo mismo? No. No. Bien, muy bien, Benjamín, muy bien, exactamente el que dijo no recién.
no son lo mismo. Así que esto es lo primero que yo les diría, vayan a la página del cuadernillo, a la página 32, y pongan bien grandote, Estado y gobierno no son lo mismo. ¿Se lo pusieron? No, Vamos. espera que agarro. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo referencia a esta idea de gobierno, no confundir que no es el Estado. El Estado era una estructura de poder permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Que va a controlar, va a imponer un orden. Y este orden, les recuerdo, era lo que la ley decía que era ese orden. ¿Está? Ahora, en cambio, cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando de una estructura de poder transitorio. ¿Por qué yo digo transitorio? Por una cuestión muy sencilla, porque los miembros del gobierno son elegidos para ocupar ese cargo por 4 años, por lo menos en nuestro país, 4 años. Fuera de esos 4 años, por ley, hay que hacer una renovación de autoridad, salvo en el caso de que se dé una reelección, como el caso de presidente. ¿Se entiende? Entonces, justamente el gobierno, ahí es, si logra la reelección, va a poder estar 4 años más en el cargo, pero ahí sí, después de esos 4 años no hay posibilidades, gracias a Dios, no hay posibilidades de una reelección. Ahí en ese caso lo que existe es una renovación de autoridades y viene un jugador nuevo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que, que el Poder Ejecutivo, que es el que va a controlar este gobierno, si va a controlar la estructura de este gobierno, tiene un carácter transitorio. Y esto es fundamental que ustedes empiecen a diferenciar. ¿Cómo es que los miembros del Estado son permanentes, entre comillas permanentes, porque nadie vive para siempre? Tienden a ser más permanentes en el tiempo, más estables en el tiempo, en cambio el gobierno no. Bueno, pero tiene que ver con esto. Yo soy un agente del Estado, es decir, yo soy un representante en este momento del Estado frente a ustedes. Y yo, a ver, yo ya tengo 16 años, 17 dando clases, y por lo que todavía me falta voy a estar otros tantos más dando clases. Y la pregunta acá es la siguiente, y digamos, yo soy un miembro estable de este Estado, a diferencia del gobierno. Desde que yo estoy dando clases, yo ya he visto pasar varios gobernadores. Algunos fueron reelegidos y otros fueron renovados. Yo arranqué con Marín, después vino Berna, después vino Jorge, estuvo Berna de nuevo y ahora está Silioto. ¿Está? Es decir, que han pasado varios gobernadores desde que yo estoy dando clase. Bueno, y esto tiene que ver justamente con este carácter transitorio que tiene el poder del gobierno o el poder ejecutivo. ¿Me siguen hasta acá todos? Sí, Entonces, cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando justamente, digamos, de esa estructura de poder, que normalmente lo identificamos nosotros con el poder ejecutivo. Está donde el presidente, en el caso a nivel país, gobernador a nivel provincia y el intendente a nivel ciudad, va a controlar ese ejecutivo. ¿Me siguen hasta acá? Por supuesto que el que es elegido es, por ejemplo, presidente y vicepresidente, y a la vez el presidente es el que va a armar el gabinete, que son justamente los diferentes ministros de este gabinete, ¿no? Que bueno, vamos a tener ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Justicia, Ministerio del Interior, que vendría a ser una suerte de ministro de ministros,
bueno, etcétera. Tenemos una infinidad de ministerios dando vuelta acá en el país. Y la idea es que, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, que va a tener este gobierno? ¿Para qué va a existir este gobierno? Bueno, básicamente, si ustedes van a la página 32 del cuadernillo, ustedes van a ver, hay una imagen de un parque, o dos ejemplos de parques, por ejemplo. Eso sería, ¿qué nivel de gobierno sería ahí? ¿Nacional, provincial o municipal? El que debería Municipal. ver. ¿Podés repetirlo, Benjamín? Municipal. Exactamente, el municipal. Correcto, es el municipal. ¿Y por qué estamos hablando que justamente esto es una problemática de una ciudad y no a nivel nacional? Y porque el presidente de la nación no está para estos temas puntuales de ver el estado de un parque. Para eso existe justamente un intendente que es el que va a fijarse en el estado de los parques. Y ustedes ahí ven justamente cómo el buen accionar de un buen intendente lleva a que en la imagen superior, en el parque superior, se vea un muy buen parque, bueno, por lo menos yo lo tengo acá, se ve en colores se ve hermoso, es un muy buen parque, y el de abajo es un desastre, literalmente es un desastre, está lleno de basura el parque, al lado de los juegos de los niños. Bueno, a ver, eso es un desastre, eso no puede ser así. Justamente, nosotros lo que vemos es arriba una muy buena administración por parte del intendente y abajo una pésima administración por parte del intendente, que no tengo ni idea de dónde serán, porque las imágenes en realidad las saqué de internet y no tengo ni idea de qué ciudad puntual nosotros estamos haciendo referencia acá. ¿Me van siguiendo? Entonces los gobernantes siempre históricamente, los gobernantes de las ciudades siempre tenían como finalidad mejorar la calidad de vida de sus habitantes haciendo obras públicas. Si ustedes se fijan en la imagen que tienen acá abajo, también de la página 32, todos tienen el cuadernillo a mano, ¿no? Esta imagen, vamos a mirar ahora. Sí, Todos tienen el cuadernillo a mano, ¿no? sí, yo lo tengo acá. Bien. Aguirre, Facundo, Sí, profe, acá lo tengo. Díaz. Bien, Yo gracias por también, profe. responder. Bien, gracias por responder. Bueno, a ver, esta es una imagen, es un dibujo muy antiguo y justamente está mostrando una ciudad medieval, una ciudad europea que no sabemos en realidad puntualmente cuál es y no viene el caso tampoco. Y en realidad esta ciudad medieval, es decir, una ciudad que tiene ya 1000 años prácticamente este dibujo, muestra ahí cómo era la vida cotidiana. ¿Y ustedes qué pueden ver en esa imagen? Gente andando en Que a la simple caballo. vista, ¿eh? Gente con caballo. Bien, ¿qué más? No solamente con Calle, caballo, calle de tierra. calle tierra, bien. Sí, más que caballo parecieran ser burros. Sí. Bueno, sí, pues son de carga, pues los utilizan como animales de carga, pero no solamente hay burros, también tenemos, si ustedes observan acá, que yo lo agrandé un poquito más, ahí tenemos el burro, acá tenemos, por ejemplo, ¿qué serían esas? Cortillo. Parecieran ser en realidad ovejas. Para mí, esto no está muy bien dibujado, vamos a reconocerlo, pero bueno, es un dibujo bastante antiguo. Está de una ciudad italiana del medioevo. Y es más, si miramos un poquito mejor, vamos a ver también acá carne colgada. Esto parecería ser al aire libre, una carnicería. Y lo tenemos al lado de los animales, esta carne fresca al lado de los animales. Eso debería haber sido un mosquerío que no te puedo ni explicar, y el olor que Sí. debería haber en las calles y con la bosta que dejarían las mulas o los burros, que aparte no es que había uno, había, acá en la imagen ya veo 1, 2, 3, 4, más las ovejas que están dando vuelta, más el mosquerío por la carne, más el tema de que eran calles de tierra, y la verdad que eso era un asco. Y es más, les voy a decir algo, en la imagen no aparece, pero en aquellas ciudades de aquellas épocas no tenían cloacas. ¿Saben qué son las cloacas? Tiraban
Sí, donde van los desechos humanos. Exactamente, digamos, todos los desechos de los baños, de la cocina, que no son nada agradables, ¿a dónde irían entonces? ¿Dónde lo tiraban? A la calle. Exactamente, abrían la ventanita y ¡pum! Tiraban toda la calle. Es decir, que en realidad esto era un continuo barro mezclado con todos los desperdicios humanos de todo el barrio, de toda la ciudad corriendo por la calle. Más a esto súmanle la bosta que tiran los animales, más... Eso debe haber sido una inmundicia vivir en una ciudad así de aquel periodo. Debe haber sido literalmente una inmundicia. El olor, la mayoría de las personas describen eso como un olor nauseabundo. Y este buen señor teniendo una carnicería, parece ser una carnicería, vendiendo carne al aire libre. ¿Quién quisiera comer un asadito de eso, no? ¿De qué dirán? Bueno, entonces, justamente esto, con el pasar de los años, los diferentes gobernantes fueron haciendo obras públicas, que le llaman. ¿Está? ¿Alguien de ustedes vive en calle Tierra? Yo. Bien, vos, Mati, vivís en calle de Tierra. ¿Cómo te fue en estos días que estuvo lloviendo? Bien, el tema es mi vecino que tiran la cloaca a la calle. Me estás jodiendo, ¿cómo que tiran la cloaca a la calle? ¿En serio? ¿Sí? No, eso está requete ultra prohibido. Lo denuncian en la municipalidad, vienen y le clausuran la casa prácticamente. No, eso está requete ultra prohibido hoy en día. No, no se puede hacer eso. Le tenés que decir a tu vecino, mirá, o haces un pozo ciego, que es lo que tiene que hacer, o haces la obra de conexión a la cloaca, que me imagino que ustedes tienen cloaca, Mati, o si no tendrán pozo ciego. Sí, ¿Tienen cloaca? sí. Bueno, entonces con más razón aún se tiene que conectar a la cloaca, a la red, y no te puede tirar a la calle, eso es ilegal. No se puede hacer eso. Bueno, no sé, ¿tenés una charla o tenés ahí la municipalidad? Ya te di el paso, el accionar que tenés que hacer. Va, vos no, tu familia, ¿no? Bueno, con el tema de las calles de tierra, una de las cosas que yo veo siempre que llueve, y bueno, más cuando ha llovido, que hicieron lluvias fuertes, tenemos el caso de que las calles de tierra se vuelven imposibles de transitar. Imposibles de transitar. No así las calles de asfalto, que las calles de asfalto, si bien por ahí se puede llegar a formar alguna laguna, pero rápidamente el agua escurre, se va y ya está, ya a la hora ya no tenemos más agua. Entonces, a ver, y justamente y el agua escurre porque se hicieron las obras correspondientes, se hicieron las famosas bocas de tormenta, que eso hace que el hecho de que llueva no significa que vos tenés que andar el agua hasta la rodilla. Bueno, y las diferentes ciudades del mundo han ido mejorando esto. Ya hoy, digamos, una ciudad moderna es muy raro que se inunde, salvo que llueva todos los milímetros de agua en un ratito. Es muy raro que una ciudad se inunde. Ojo, no confundamos charco con inundación. Y esto tiene que ver con la buena acción de justamente los intendentes de la ciudad, es decir, los gobernantes de la ciudad, y también acompañado con, por ejemplo, grandes obras. Bueno, hace rato ahora con el tema de la pandemia nadie ha viajado últimamente, pero una de las cuestiones, ¿recuerdan cómo son las rutas de nuestro país? Sí. ¿Cómo son? Rotas algunas. Rotas, son rutas de una sola mano, es decir, una mano que va y una mano que vuelve, Están en mal estado. están pero inundadas de camiones, están inundadas de colectivos, uno quiere pasar y tiene que a veces estar esperando 20 minutos para poder pasar, ir pasando cada una de las colas, y no es que, y ese tapón no lo encuentra una sola vez, lo encuentra varias veces. Es decir, que ya tenemos rutas del siglo XIX con autos del siglo XXI. Y ese es uno de los serios problemas que tiene la Argentina. Y aparte la Argentina tiene otro serio problema, que son las increíbles distancias que nosotros tenemos. Es decir, un viaje desde Jujuy hasta Tierra del Fuego es un viaje increíblemente largo, que toma varios días poder hacerlo. Entonces, no es
un país chiquito, es un país grande el nuestro. Y obviamente en consecuencia debería tener rutas en consecuencia. ¿Qué quiero decir en consecuencia? Quiero decir que deberíamos tener rutas, ya más que rutas deberíamos tener autopistas, ¿tá? De varios carriles, y que estas autopistas nos permitan un tránsito muchísimo más fluido porque las distancias son gigantescas. Y aún así no tenemos eso. Y eso es el resultado de una mala gestión de los diferentes presidentes que hemos tenido nosotros a lo largo de la historia. Porque en ese caso, las autopistas son interprovinciales y acá excede justamente a un gobernador. Aunque hemos tenido gobernadores en algunas provincias, como en el caso de San Luis, en el caso de Mendoza, o en algunas partes de Córdoba, que las rutas de Córdoba literalmente son patéticas también, salvo algunas autopistas, o Rosario, por ejemplo, la gran mayoría de este país no tiene autopista. ¿Está? Y eso es terrible que no tenga autopista. ¿Por qué? Porque hace que el tránsito sea increíblemente peligroso. Por eso es que tenemos semejante cantidad de accidentes, por ejemplo, en las rutas argentinas. La falta de obra, la falta de mantenimiento, la falta de infraestructura es el resultado de la mala gestión que hemos tenido de presidente en los últimos años. Puntualmente yo les diría en los últimos 30 años. Porque esto no es un problema de ahora del 2020, esto es un problema ya desde 1980, que ya deberían haber empezado a lo largo de este país con diferentes obras públicas de ese tipo. Bueno, y acá viene justamente apuntando a lo que yo quiero. Es decir, ¿por qué estoy dando una vuelta tan grande de obras públicas y esto? Bueno, nosotros acá tenemos que empezar a entender qué es un buen gobierno, cómo podemos identificar un buen gobierno, ¿por qué hace rutas? No, no exclusivamente porque hace rutas. Ruta es un aspecto más de lo que debería ser el resto de las obras que debería encarar. No solamente rutas, mejores colegios, mejores hospitales, mejor equipamiento policial, cuidar de la economía, que tanto dolores de cabeza nos está dando en los últimos años. Y el tema es que siempre el presidente nuevo que llega culpa al anterior y así va a pasar con el que venga después de este, que algún día se va a ir, porque algún día se va a ir, y va a culpar, vaya a saber a quién va a culpar, y bueno, entonces siempre es la culpa de otro, y ninguno de los presidentes se hace cargo. Bueno, pero esto es justamente un accionar que deben tener los presidentes, hacerse responsables de su obra, de su gestión. ¿Está? Entonces, un presidente o un gobernante, para hablar en general de todos, no es solamente aquel que hace una buena ruta, es el que hace absolutamente todo. Ustedes chiquitos están en tercer año. Sí. Ustedes, no recuerdo si ustedes conocieron el camino de tierra, ¿no? De la agrotécnica. Sí. Sí. Bien, ¿se acuerdan lo que era? Llovía y estaba por ahí una semana con el agua tapada, una cosa impresionante. Bueno, y ahí está el problema justamente de la falta de obras. Hasta que se hizo la obra que se tenía que hacer, que era esta ruta que tenemos de conexión entre la ruta 35 y la entrada del colegio, que era lo que se tenía que realmente hacer. Esa es la obra, eso es lo que se tendría que haber hecho hace años, no recién ahora. ¿Está? Y ahora, listo, ahora es una muy buena gestión, ya está con esa ruta que se hizo la gobernación de Berna, ya es la mejor gestión que hubo. No, no solamente por eso. A ver, después tenemos que empezar a evaluar otras cuestiones. A ver si se hizo una muy buena gestión o no se hizo una muy buena gestión. Por supuesto que acá después vamos a empezar a encontrar los que van a decir, no, fue una pésima gestión, y después vamos a encontrar otros que dicen, no, fue una muy buena gestión. Bueno, depende en qué. Depende en qué tema, en qué punto. ¿Se entiende? Podemos llegar a decir si fue una muy buena gestión o no fue una muy buena gestión. En lo que fue, por ejemplo, en cuestión de administración de recursos del Estado, realmente, históricamente, la provincia de La Pampa viene haciendo una muy buena gestión. Debo reconocer que viene haciendo una muy buena gestión, a diferencia de otras provincias que vienen siendo un desastre total. Sin embargo, por ejemplo, en cuestiones de fomento al desarrollo de industria privada, La Pampa siempre en ese sentido bastante floja viene. Bastante floja viene. Acá no es una zona, no es una provincia que se fomente la creación de empresas privadas, fundamentales para la creación de impuestos
y también para la creación de puestos de trabajo. Fundamental es esta. Pero bueno, es una provincia que tiene otra mentalidad. Bien, continuemos. A ver, chiquitos, mis ternuritas. Entonces, un buen gobierno va a hacer lo que sea necesario para que justamente la calidad de vida de las personas vaya mejorando. Con esto voy a ir ya cerrando. A lo largo de la historia tuvimos gobernadores, perdón, a lo largo de la historia me refiero bien en la antigüedad, hemos tenido gobernadores que han sido verdaderos tiranos, verdaderos asesinos, hemos tenido de todo, y también se han dado gobernadores que han sido excelentes gobernadores que se han preocupado por el bienestar de su pueblo. Un caso muy famoso que existió, por ejemplo, en la antigua Roma, allá lejos y hace tiempo, en la antigua Roma, Marco Aurelio, por ejemplo, que fue un emperador que fue considerado un gran emperador para el Imperio Romano, y lo sucedió su hijo, que fue Cómodo, el de la película Gladiador, no sé si la vieron. Bueno, realmente existieron esos dos, Marco Aurelio, que fue el padre, y Cómodo, que fue su hijo. Cómodo fue una persona, se lo describe siempre como una persona increíblemente sádica, un asesino por naturaleza, fue una persona que estaba loca, básicamente. Sí, fue un pésimo gobernante para los romanos de aquel periodo. Pero bueno, problema de los romanos de aquel periodo. Pero bueno, hemos tenido de todo tipo de cosas. La Revolución Francesa, tema que seguramente ustedes tienen que haber visto ya a esta altura del partido, en tercero. ¿Empezaron a ver la Revolución Francesa? Sí, yo leí la historia, la profe de historia ya. Sí, Nos con mandó. Godot. Sí. Bueno, justamente la Revolución Francesa es el resultado, a ver, hay muchas causas, yo no voy a entrar ahora explicando cada una de las causas, pero hay que reconocer que uno de los tantos motivos que llevó a la Revolución Francesa fue el pésimo accionar por parte del rey de Francia de ese momento, de Luis XVI. Luis XVI vivía como en una suerte de burbuja de aire, aislado de la realidad del resto de la población francesa, ¿tá? Que la población francesa vivía no en buenas condiciones, y encima sumado a eso se le sumaba la presión de los nobles franceses que cada vez le exigía más y más y más a la población francesa, hasta que la población francesa se hartó y dijo basta, y esa es una de las razones por la cual surge la Revolución Francesa. ¿Tá? Te puedo mencionar otros ejemplos más. Para ejemplos más recientes, en el caso de la crisis del 2001, la crisis económica que afectó a la Argentina en el año 2001, que cada vez la situación se iba complicando más, se iba complicando más, se iba complicando más, se iba complicando más, y el presidente de ese momento, Fernando de la Rúa, era incapaz de poder resolver la situación. Situación que lo llevó a renunciar a su cargo de presidente y llamarse al olvido hasta el final de sus días. Y este llamarse al olvido significó en la práctica que, nada, o sea, vivió en una situación de vergüenza total, presidente de la Rúa. Y esto llevó a un caos, su renuncia llevó a un caos institucional que nada. Este caos institucional provocó una sucesión de presidentes argentinos que duraban días nada más. Fue una época bastante vergonzosa. Y este es el resultado de una sumatoria de pésimos presidentes que tuvimos a lo largo de la historia, porque no fue solamente de la Rúa solo, sino los que estuvieron anteriormente, que no ayudaron a resolver los asuntos económicos de nuestro país. Bueno, chiquitos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Vayan resolviendo las consignas de las 2 a las 5 y vayan haciendo la entrega de los trabajos. ¿Está? Y vayan viendo si les falta entregar algún trabajo, porque ya en unos días voy a tener que entregar la nota final. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan para hacerme? Ok. No, van. Yo la otra vez me fijé en el modo, ¿viste? Y tengo un TP que entregué y no tiene la nota. ¿De usted? Fíjate porque yo lo estuve entregando trabajos, ¿eh? Fíjate de Ah, nuevo. ok. Bueno. Para aguantarme un segundito que estoy tratando. Progreso.
Vamos a tercero. Sí. Tercero yo ya pasé notas. ¿Tá? Vayan viendo ese tema. Y bueno, nada. Fíjense porque en algunos casos yo mandé a hacer correcciones y nunca me respondieron absolutamente nada. ¿Está? A ver, lo tengo acá. No. Ah, sí, Alejo. En tu caso, fíjate porque yo te mandé para que veas algunas cuestiones puntuales y nunca me respondiste eso que te mandé. Revisá luego los Bueno, trabajos prácticos. no, sí, una vez me llegó nomás que me habías mandado algo, pero no No, me pero yo decía tengo que te acá habían me dado. figuran varios que te mandé, a rehacer. Y todavía me Una figuran pregunta. como... Me falta entregar algún trabajo a mí. Aguantamos un segundito. Vos sos tercero primera, ¿no, Rodríguez? Sí, sí. ¿Dónde estás? No, no. ¿No? Venís bien por Bueno, ahora. Vendrías bien. Podés dormir tranquilo por ahora. ¿Está? Bueno, chiquitos, si no hay más preguntas, vamos a cerrar el tema acá. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece bien? No se sí. olviden que usamos siempre el mismo link para iniciar la clase. ¿Está? No han tenido problemas ustedes para usar el link ese, ¿no? No, Bien, yo no. fantástico. Bueno, chiquitos, que les vaya bien. Nos estamos viendo. Bueno. Dale, profe. Chao, Nos chao. vemos.